Análisis de Fourier, parte 8. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el espectro de amplitud y fase discretos. Listo. Entonces, aquí tenemos la serie de Fourier compleja. Del coeficiente C sub n, por ser complejo, se puede extraer una amplitud para la frecuencia fundamental y para cada uno de sus armónicos. De la misma forma, el ángulo correspondiente a la fase. Si ustedes recuerdan la demostración matemática que se hizo para la serie exponencial de Fourier, al final nos quedó que el coeficiente de esta serie era a sub n menos j b sub n sobre 2, partiendo de la serie trigonométrica. De esta forma se puede proceder a hallar la fase y la amplitud de ese coeficiente. Entonces, pues ustedes saben que la magnitud de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte de la sumatoria de la parte real al cuadrado con la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, pues tenemos un medio por a sub n y un medio por jb sub n. Entonces, pues esto se le saca factor común, queda un cuarto, y pues esto también se puede sacar la raíz, y al final nos queda que la magnitud de C sub n es a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado sobre 2. Para poder hallar la fase del número complejo, pues simplemente la tangente de la parte compleja sobre la parte real. Es decir, la división entre la parte imaginaria con la parte real del complejo nos da la tangente. Y si le sacamos la tangente inversa, pues ahí tenemos el ángulo, que corresponde pues al número enésimo del armónico. Entonces nosotros podemos expresar el coeficiente C sub n como la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado sobre 2 con la fase de menos la tangente inversa de b sub n sobre a sub n. Esto es una forma de representación polar. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta señal. Esta señal va de menos 2 hasta menos 1 cuando sube a 1 y cuando llega a 1 baja a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que el periodo en este caso es 4. 1, 2, 3, 4. La frecuencia es 1 sobre el periodo, un cuarto de hertz, y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, lo cual nos dice que sería 2pi sobre 4. Sacando segunda nos queda pi medios radianes sobre segundo. Entonces, aquí se procede a hallar el coeficiente con la ecuación tradicional. 1 sobre t de la integral de 0 hasta t por la función por Euler a la menos j n omega t por dt. Como desde menos 2 hasta menos 1 es 0, lo mismo desde 1 hasta 2, entonces solamente tenemos en cuenta desde menos 1 hasta 1. Pero teniendo en cuenta la frecuencia angular, ¿no? Entonces sería 1 sobre el periodo, que es un cuarto, de la integral definida entre menos 1 hasta 1. La función en este caso sería 1 por e a la menos j n, la omega, la frecuencia angular sería pi medios, por t por dt. Entonces se integra con respecto al tiempo. Si nosotros vemos las reglas de la integración, nos dice que la integral de e a la u por du es igual a e a la u.
Entonces nosotros podemos decir que toda esta parte que está aquí es U. Entonces U es igual a menos JNPi por T sobre 2. Si derivamos, pues nos queda du es igual a menos JNPi sobre 2 por dt. Si nosotros despejamos dt, nos queda du sobre 1 sobre menos JNPi sobre 2. Hacemos una regla de extremos y medios, nos queda 2 du sobre menos JNPi. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Al hacer una sustitución, tenemos que esta integral sin el 1/4 es 2 sobre menos JNPi por la integral de a a la u por du. Entonces, como esta parte de aquí es igual a e a la u, entonces nos queda 2 sobre menos JNPi por e a la u. Listo. Cuando ya volvemos de nuevo a de la u al tiempo, bueno, y aquí ya multiplicamos por 1/4. Si yo multiplico aquí por 1/4, sería 2 por 1 sobre 4 JNPi. Y al sacar la segunda nos queda 1 sobre menos 2 JNPi por E a la JNPi por T sobre 2, evaluada desde menos 1 hasta 1. Entonces tenemos esta parte donde reemplazamos a T por 1, menos esta parte. Entonces eso nos daría más 1 sobre 2JNPi por E a la JNPi sobre 2. Listo, al reemplazar todo esto nos queda esta expresión. Pero nosotros sabemos que por la identidad de Euler, esto es igual al seno. Entonces tenemos lo que multiplica al seno, un menos 1 sobre npi, por el seno de el exponente que está en el Euler, npi sobre 2. Si nosotros vemos, este seno está multiplicando el numerador de este fraccionario. Entonces nosotros podemos subirlo acá arriba, multiplicar arriba y abajo por 1/2, y al final nos queda que 1/2 del seno npi sobre 2 sobre npi sobre 2. Entonces recuerden que el seno de alfa sobre alfa es seno cardinal. Entonces nosotros podemos decir aquí 1/2 del seno cardinal de npi sobre 2. Entonces, aquí hay algo importante. Para construir el espectro, recuerden que, como vimos en la demostración de la fórmula de la serie exponencial de Fourier, hay que tener en cuenta todos los n, tanto negativos como positivos. Y para construir el espectro, tenemos la variación de n, que es el número del armónico, pero el espectro va en función de la frecuencia de los armónicos versus la amplitud del coeficiente. Y para el esto para el espectro de amplitud. Y para el espectro de fase tenemos frecuencia de los armónicos versus la fase del coeficiente en cuestión. Entonces aquí ya tenemos una tablita. ¿Cómo sacamos la frecuencia de los armónicos? Simplemente n por la frecuencia angular, que nos da, en este caso, n por pi sobre 2. Y aquí está evaluado únicamente desde 1 hasta 7, pero también hay que tener en cuenta los negativos. Y pues las amplitudes que corresponden a cada una de estas frecuencias, que a su vez corresponden al número del armónico. Entonces vamos a montar todo esto en MATLAB y allá nos vemos. Listo, aquí ya estamos en MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer, el espectro de amplitud y de fase para esa señal
esta que vimos pues en las diapositivas. Entonces vamos a graficar el espectro de amplitud y de fase. Entonces les voy a mostrar un algoritmo con el cual pues pueden sacar cualquier función. Primero vamos a borrar. Ok. Entonces primero vamos a poner un vector donde vamos a colocar los coeficientes. Vector coeficientes. A ese vector lo vamos a llenar de ceros. Y le vamos en este caso, vamos a colocar un vector de 15 espacios. Vamos a trabajar desde el armónico menos 7 hasta 7, incluyendo el 0. Si ustedes van a aumentar el espectro, pues lógicamente tienen que aumentar el tamaño de este vector. Entonces el vector frecuencias armónicos. Lógicamente las frecuencias pues tienen que ser la misma cantidad de vectores, ¿no? Porque el espectro relaciona las frecuencias de los armónicos con las amplitudes de los coeficientes. Este va a ser el vector que va a guardar las fases de los coeficientes. Y vamos a colocar un vector donde vamos a grabar los coeficientes, pero no las amplitudes, sino el número como tal. Entonces lo vamos a llamar vector coeficiente 2. El número de armónico lo vamos a poner desde menos 7. Vamos a definir la función que vamos a integrar. Entonces esta función va a tener dos variables. La función, las dos variables va a ser el tiempo y n. Entonces esto es e a la menos j n pi por t sobre 2. En el caso de que vayan a colocar pues otra función, pues lógicamente esto va a cambiar. Menos 1i por n por pi. Listo. Entonces, ya definimos la función, entonces vamos a empezar a integrar. Entonces, para poder hacer las integrales, vamos a meter esto dentro de un ciclo for. Y vamos a ir, como ya les había dicho, desde menos 7 hasta 7. Entonces en el vector coeficientes vamos a colocar la magnitud como tal de los coeficientes. Vector coeficientes. Entonces recuerden que esto aquí debe ser positivo. Entonces vamos a colocar, para hallar la magnitud de estos números complejos, vamos a colocar abs. Aquí este es el 1/4 de 1 sobre t. O la integral evaluado desde menos 1 hasta 1. En el caso, vamos a colocar el vector coeficiente 2 donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero sin sin obtener la magnitud, sino dejar el número complejo como está.
integrando con respecto a t, la función que definimos desde -1 hasta 1. Y vamos a ir sumando a n. Entonces cada vez que haga esto y se devuelva, pues n va a ir incrementando. Entonces aquí ya no tenemos que hacer nada más en este for. Vamos a mostrar ese vector coeficiente 2 para que podamos ver el valor de los coeficientes. Bueno, aquí volvemos a reiniciar n. Vamos a ir de nuevo hasta -7. Y vamos a hacer un for. Esto aquí es igual. Que vaya también de nuevo desde -7 hasta 7. Y en este caso vamos a hacer lo que es el vector frecuencia. Entonces esto es igual a n, como ya le he hecho, por la frecuencia angular. En este caso es pi medios. Bueno, vamos a... Aquí ya tenemos el vector de frecuencias y el vector de coeficientes. Ahora vamos a hallar el vector de fases. Entonces, como nosotros ya tenemos un número complejo, lo único que tenemos que hacer en este caso, bueno, vamos a convertir esto a grados. Lo único que tenemos que hacer es conocer el ángulo de los coeficientes y ya. Cerramos. Aquí vamos a finalizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar. Entonces, vamos a colocar los dos espectros dentro de la misma gráfica. Entonces, en la primera... bueno, para graficar este espectro vamos a utilizar STEM. Entonces, el vector de las frecuencias con respecto al vector, aquí sí va el vector coeficientes, que es el que tiene la magnitud de los coeficientes de C sub n. Vamos a colocar una etiqueta en el eje X que nos diga frecuencias. Y en el eje X que nos diga magnitud sub n. Listo. Y en la otra vamos a colocar el espectro de fases. STEM. Lo mismo. Vector, frecuencias, armónicos. Entonces aquí vamos a colocar el vector de fases.
frecuencias, y aquí fases. Fases se sub n. Ya con esto terminamos el código y vamos a mirar si está bien. Listo. Entonces aquí ya tenemos el espectro de magnitud y el espectro de fases. Entonces, como pueden ver aquí, si nosotros agregáramos una envolvente de todos estos puntos, nos daríamos cuenta que esto es un seno cardinal. Y aquí pues podemos ver lo que es el espectro de fases. Entonces, como se puede ver, pues a cada punto de magnitud pues le corresponde una fase. En estos momentos ya podemos ver la composición de una señal en cuestión de amplitudes y de fases. Entonces, para poder cambiar la forma de esa señal, podríamos ya empezar a hablar de filtros. Filtros en donde yo corte las frecuencias bajas y deje pasar las altas, o filtros en donde yo deje pasar las bajas y corte las altas. Entonces, ya con esto pues, entendemos lo que es el espectro de frecuencias, cómo hallarlo, cómo graficarlo en MATLAB. Y en el próximo video ya empezamos a ver lo que es el principio de la transformada de Fourier. Muchas gracias.